Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Nicolo Rascalo y a continuación, les he traído algunas citas eternas. La mentalidad del titán empresarial, analizando a Logan Roy de Succession. Lo que veremos a continuación es un análisis del empresario dominante y tenaz, que refleja su enfoque al éxito a cualquier precio. Veremos el porqué de su constante lucha por mantener su posición en la cima del mundo. Aprenderemos sus pros y contras de su comportamiento para poder inducir en nosotros lo positivo y erradicar lo negativo. Para esto usaremos como ejemplo el personaje más interesante de la serie Succession, Logan Roy. Este negocio es un juego de hambre, y los hambrientos ganan. Es así de simple. Esta cita captura la mentalidad implacable y despiadada de Logan Roy, una muestra más con unas de sus frases. ¿Sabes por qué soy exitoso? No por mí, sino por la gente que me rodea. Porque si alguna vez algo sale mal, siempre puedo encontrar a alguien para culpar. Siempre. Así que, hoy vamos a adentrarnos en la mente compleja y fascinante de un personaje como el de esta serie, que refleja un arquetipo intrigante en el mundo de los negocios. Este hombre de negocios es un tiburón, un líder incansable que no solo busca el éxito, sino que parece estar dispuesto a engullir a sus competidores y a su propia familia en su camino hacia la cima. La serie es tan fiel a la realidad que un psicólogo especializado en personas ricas elogió la exactitud de esta producción. Dijo, explora también los tipos de excesos tóxicos que enfrentan mis clientes que, cuando mi mujer está mirando la serie, tengo que salir de la habitación porque me siento como si estuviera trabajando. Entonces, a continuación, vamos a explorar las características de este tipo de personalidad y cómo se relacionan con el mundo empresarial. 1. La dominancia. El éxito no se trata de lo que haces, se trata de lo que la gente te permite hacer. Logan Roy. La dominancia es un rasgo de personalidad fundamental en individuos como Logan Roy y otros líderes empresariales altamente exitosos y ambiciosos. La dominancia se refiere a la tendencia de una persona a asumir el control, influir en su entorno y dirigir a los demás. Su necesidad de controlar todos los aspectos de su imperio puede llevarlos a tomar decisiones audaces y, a veces, despiadadas. Siempre están en la búsqueda de control total, tienen un fuerte deseo de tener el control total sobre situaciones, decisiones y personas que les rodean. Quieren estar a cargo y tomar decisiones importantes sin ceder el poder a otros. También se traduce en tomar decisiones audaces y arriesgadas, no temen los desafíos y obstáculos, y toman medidas drásticas para lograr sus metas. Tienen una habilidad innata para influir en los demás y liderar equipos. Utilizan su presencia fuerte y su voz autoritaria para ganarse la atención y el respeto de quienes les rodean. Tienen una mentalidad de yo sé lo que es mejor y pueden ser reacias a aceptar el liderazgo de otros. Están impulsadas por un enfoque en los resultados y en la consecución de objetivos. Estas personas se sienten motivadas por el éxito y están dispuestas a trabajar incansablemente para lograrlo y a veces no siguen las reglas preexistentes. La dominancia no es necesariamente negativa en todos los contextos. Pero cuando se lleva al extremo y se combina con otros rasgos menos deseables, como la falta de empatía o la aversión al fracaso, puede tener consecuencias perjudiciales tanto para el individuo como para su entorno. En el caso de Logan Roy y su personaje en Succession, la dominancia se presenta como una de las fuerzas impulsoras detrás de sus decisiones y acciones, lo que a su vez afecta sus relaciones personales y profesionales. 2. Ambición desmedida. ¿Por qué debería disculparme por tener hambre? Por querer más. Logan Roy. La ambición de estos individuos no tiene límites. Están impulsados por un deseo inquebrantable de éxito y riqueza, lo que los lleva a tomar riesgos extremos y a tomar medidas drásticas para lograr sus objetivos. Es otro rasgo crucial en la personalidad de individuos como Logan Roy y otros líderes empresariales que persiguen el éxito sin límites.
La ambición desmedida se refiere a un deseo intenso y casi insaciable de alcanzar el éxito, el reconocimiento y la riqueza, y puede manifestarse de varias formas. Están constantemente en busca de nuevos logros. No importa cuán grande sea su éxito actual, siempre buscan más y se esfuerzan por superar sus propias metas y expectativas. Y esto los lleva a la toma de riesgos calculados y asumen desafíos audaces. Estas personas creen que la riqueza es un símbolo tangible de su éxito y poder, y se esfuerzan por acumular tanto como puedan. Esta ambición puede llevar a individuos a sacrificar su bienestar personal, relaciones y tiempo libre en pos de sus objetivos. Por eso tienen dificultades para disfrutar del presente debido a su constante deseo de lograr más. Puede llevar a comportamientos poco éticos o incluso ilegales en la búsqueda de sus objetivos. La obsesión por el éxito puede nublar el juicio moral. En el caso de Logan Roy y su personaje en Succession, su ambición desmedida es evidente en su búsqueda implacable de poder y control en el mundo empresarial y en su familia, todo para mantener su imperio. La ambición desmedida puede impulsar a las personas a alcanzar logros impresionantes y a impulsar la innovación y el progreso. Por otro lado, cuando no se equilibra con otros valores y consideraciones éticas, puede tener consecuencias negativas tanto para la persona como para su entorno. 3. Competitividad extrema. No puedes hacer amigos en el mercado. Los tiburones devoran a los amigos. No te rindas, no debes rendirte. Logan Roy. La competitividad puede ser una fuerza impulsora, pero en personalidades como la de Logan, puede convertirse en una obsesión. La necesidad de superar a los demás puede llevarlos a adoptar un enfoque implacable y a menudo poco ético. Es un rasgo característico en individuos como Logan Roy y otros líderes empresariales que están dispuestos a todo para alcanzar el éxito. La competitividad extrema se refiere a un impulso incansable por superar a los demás en todos los aspectos, ya sea en los negocios, en la vida personal o en cualquier otro ámbito. Las personas con competitividad extrema se obsesionan con ganar y superar a los demás en cualquier situación. La mera posibilidad de perder o ser superado puede ser inaceptable para ellos. Estas personas tienden a compararse constantemente con los demás. Estas personas pueden estar dispuestas a tomar medidas poco éticas o poco convencionales para ganar ventaja. A menudo minimizan los logros y fortalezas de los demás para destacar aún más sus propios éxitos. Estas personas se desafían constantemente a sí mismas para mejorar y superar sus propios límites. Y afectan las relaciones personales al presionar a los demás. En el caso de Logan Roy y su personaje en Succession, su competitividad extrema se manifiesta en su necesidad de mantener el control y demostrar su superioridad en el mundo de los negocios y en su propia familia. Su constante lucha por mantenerse en la cima a menudo genera conflictos y tensiones en sus relaciones. Es importante encontrar un equilibrio saludable entre la ambición, la competencia y la colaboración para lograr un éxito sostenible y relaciones positivas. 4. Falta de empatía. Logan Roy, a Roman, Rómulo, cuando te rías, por favor, hazlo al mismo volumen que los demás. No te sacamos de una granja de hienas. Estos individuos pueden mostrar una falta de empatía hacia los demás, incluidos sus propios familiares. La búsqueda del éxito a menudo eclipsa su capacidad de conectarse emocionalmente con las personas que los rodean. Es un rasgo característico en individuos como Logan Roy y otros líderes empresariales que están obsesionados con el éxito y el poder. La falta de empatía se refiere a la incapacidad o la dificultad para comprender y conectar emocionalmente con los sentimientos y las perspectivas de los demás. Las personas con falta de empatía suelen estar muy centradas en sí mismas y en sus propias necesidades y objetivos. Pueden tener dificultades para reconocer y considerar las necesidades y sentimientos de los demás. La falta de empatía puede manifestarse como una desconexión emocional con los demás.
Estas personas pueden tener dificultades para comprender y compartir las emociones de los demás, lo que puede llevar a relaciones superficiales. Pueden no ser conscientes de cómo sus decisiones afectan a aquellos que les rodean. Tienden a tomar decisiones basadas en la lógica y el interés propio, en lugar de considerar las implicaciones emocionales para los demás. Pueden parecer fríos o insensibles en situaciones emocionales. También pueden tener poco interés en construir relaciones emocionales profundas. Pueden ver las relaciones como transacciones o como medios para alcanzar sus propios objetivos. Puede llevar a la manipulación de los demás para obtener ventajas personales. Estas personas pueden usar a los demás para avanzar en sus objetivos sin considerar las consecuencias emocionales. En el caso de Logan Roy y su personaje en Succession, su falta de empatía es evidente en cómo trata a su familia y a sus colegas en el mundo empresarial. Su enfoque en el éxito y el control puede hacer que ignore o minimice las necesidades emocionales de quienes le rodean. Dile que voy a moler sus malditos huesos para hacerme pan. Logan Roy. A medida que las personas reconocen la importancia de la empatía en las relaciones y en la construcción de un ambiente de trabajo saludable, pueden trabajar para desarrollar y fortalecer este aspecto de su personalidad. 5. Aversión al fracaso. El fracaso es muy ruidoso. El éxito susurra. Logan Roy. La aversión al fracaso es una de las principales razones detrás de su comportamiento implacable. El miedo al fracaso puede impulsarlos a tomar medidas extremas para asegurarse de que siempre estén en la cima. Es un rasgo significativo en individuos como Logan Roy y otros líderes empresariales que buscan constantemente el éxito y el control. La aversión al fracaso se refiere al intenso temor o resistencia a experimentar el fracaso en cualquier aspecto de la vida. Las personas con aversión al fracaso sienten un miedo intenso y profundo de no lograr sus objetivos o de ser considerados como fracasados. Este miedo puede influir en todas sus decisiones y acciones. El perfeccionismo a menudo surge de la aversión al fracaso. Pueden evitar tomar riesgos por miedo a fracasar. Esto puede llevar a una mentalidad de mejor seguro que lamentar en la que se opta por caminos más seguros en lugar de buscar oportunidades desafiantes. Las personas con aversión al fracaso se ponen una presión inmensa sobre sí mismas para tener éxito en todo lo que hacen. Pueden sentir que deben cumplir con altos estándares para evitar el fracaso. El fracaso puede impactar profundamente la autoestima de estas personas. Pueden verse a sí mismas como inadecuadas o indignas si no cumplen con sus expectativas de éxito. En el caso de Logan Roy y su personaje en Succession, su aversión al fracaso es evidente en su enfoque implacable en mantener el control y el éxito en todos los aspectos de su vida. Su resistencia a ceder el poder y su disposición a tomar medidas drásticas se derivan en parte de su temor al fracaso y a perder su estatus. Es importante reconocer que el fracaso es una parte natural de la vida y puede ser una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Es mejor abordar este temor, desarrollar resiliencia y adoptar una perspectiva más saludable sobre los desafíos y los resultados. 6. Impacto en la familia y las relaciones. La familia es todo, Kendall, hasta que te hace daño. Entonces, es tan bueno como un tumor. El negocio también, pero, ¿qué tiene de malo eso? ¿No somos todos tiburones? Logan Roy. La serie Succession ilustra cómo esta personalidad puede tener un efecto devastador en las relaciones familiares. Los hijos pueden sentirse presionados para cumplir con las expectativas desmedidas de sus padres, lo que puede generar resentimiento y falta de autenticidad en sus vidas. La falta de conexión emocional puede dejar cicatrices duraderas en la dinámica familiar, ya que los lazos de sangre se ven desafiados por la búsqueda incesante de éxito. La competitividad extrema de Logan Roy se refleja en las dinámicas familiares complejas. Los hijos de Logan se ven atrapados en una lucha constante por su aprobación y reconocimiento.
La rivalidad entre los hermanos para obtener el favor de su padre crea tensiones y conflictos en la familia. La dominancia y el deseo de control de Logan Roy se manifiestan en su relación con sus hijos y sucesores potenciales. Su necesidad de mantener el poder y la autoridad sobre el conglomerado familiar impacta su capacidad para criar a sus hijos de manera saludable y fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo. La aversión al fracaso de Logan Roy lo lleva a establecer expectativas extremadamente altas para sus hijos y para el futuro del conglomerado. Esto ejerce una gran presión sobre ellos para que alcancen un nivel de éxito que esté a la altura de sus estándares, lo que puede ser abrumador y perjudicial para su bienestar emocional. La falta de empatía de Logan hacia las necesidades emocionales de sus hijos y otros miembros de la familia contribuye a una desconexión emocional. Sus acciones egoístas y decisiones empresariales insensibles hacen que sea difícil para sus hijos sentirse valorados y amados. La rivalidad constante los hacen sentir como si estuvieran luchando por un lugar en el corazón y la empresa de su padre, lo que lleva a un ambiente de desconfianza y hostilidad. La constante búsqueda de aprobación y la necesidad de competir entre los hermanos pueden afectar el desarrollo personal de cada hijo. Esto puede llevar a la falta de confianza, baja autoestima y la sensación de que nunca podrán estar a la altura de las expectativas de su padre. La serie ilustra cómo los rasgos extremos de un líder empresarial pueden tener consecuencias duraderas en la dinámica familiar. La serie explora cómo las luchas de poder, la falta de empatía y la obsesión por el éxito pueden llevar a un ciclo de relaciones disfuncionales y fracturadas. Reflexiones finales. Si bien el personaje de Logan Roy es ficticio, no podemos negar que existen individuos en el mundo empresarial que comparten algunas de estas características. Sin embargo, es importante recordar que la personalidad es compleja y multifacética. No todos los líderes empresariales exitosos se ajustan a este arquetipo, y muchos encuentran un equilibrio entre la ambición y la ética, así como el éxito y las relaciones significativas. En última instancia, Succession nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los efectos de una personalidad como la de Logan Roy y cómo podemos aprender de estos ejemplos para construir relaciones más saludables y equilibradas en el mundo empresarial y más allá. Como es habitual, y ya lo saben, suscríbanse a mi canal Citas Eternas y denle clic al video si les gustó. Se despide Nicolo Rascalo y nos veremos en otro video de Citas Eternas.